Comentario capítulo 28. Este capítulo registra la resurrección del Rey y forma el gran clima de la historia del Evangelio. La importancia de la resurrección de Cristo. Prueba que Él es el Hijo de Dios. Juan capítulo 10 versículos 17 y 18. Atestigua la verdad de las Escrituras. Hechos capítulo 3 versículo 21. Compare con Salmos capítulo 16 verso 10. Nos asegura nuestra resurrección futura cuando muramos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Es una prueba del juicio futuro. Hechos capítulo 7 versículo 30 y 31. Es una de las verdades centrales del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 al 8. Y la seguridad de nuestra herencia futura aquí en la tierra. Es el fundamento del sacerdocio celestial de Cristo. Hebreos capítulo 7 versículo 23 al 28. Da poder a la vida cristiana. Efesios capítulo 1 versículo 18 al 20. La tumba vacía. Versículos 1 a 10. Debemos admirar a estas mujeres por su devoción a Cristo. Dios recompensó su amor al permitirles ver la tumba vacía y oír el mensaje de la resurrección y del ángel que el ángel dio. La piedra no la movieron para permitir que Cristo saliera. La quitaron para permitir que los hombres miraran y vieran que Él ya no estaba allí. El verdadero mensaje de la resurrección es: vengan y vean, vayan y digan. Para el creyente cada domingo es un día de resurrección. La mortaja vacía que estaba en la tumba tenía la forma del cuerpo de Cristo, como un capullo vacío. Eso prueba que no robaron su cuerpo, sino que Él salió a través de los lienzos mortuorios y lo dejó detrás como testimonio de su milagro. Si hubieran robado su cuerpo, lo hubieran hecho o bien sus amigos o sus enemigos. Si fueron los enemigos, hubieran podido mostrarlo y silenciar a los discípulos. Si fueron los amigos, no hubieran estado dispuestos a dar sus vidas por una mentira, y sus amigos ni siquiera creerían que Él se levantaría de entre los muertos. La prueba de la resurrección de Cristo. Capítulo 16, capítulo 28, versículos 11 al 15. La resurrección de Cristo es un hecho histórico aceptado, y la persona que lo cuestiona o lo niega debe probar que Él no se levantó de entre los muertos. El mismo Satanás que trató de destruir a Cristo en la cruz quiere ahora que los hombres crean que el Señor todavía está muerto. Es Satanás el mentiroso, el autor de la conspiración entre los judíos y los soldados. Mateo capítulo 28 versículo 11 al 15. La persona de Cristo exige que sea levantado de entre los muertos. Como Hijo de Dios, la muerte no lo podía retener. Hechos capítulo 2 versículo 24. Cristo prometió que resucitaría de entre los muertos. Su vida virtuosa probó que siempre dijo la verdad. Incluso sus enemigos no pudieron hallar falla en Él. O bien salió de la tumba o fue un mentiroso.
testigos oculares testificaron de que habían visto a Cristo. Lucas capítulo 24, versículos 33 al 36. Juan capítulo 20, versículo 19, versículo 26. Hechos capítulo 1, versículo 3, versículo 21 y 22. En una ocasión, más de 500 personas vieron a Cristo vivo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Algunos incrédulos dicen que estos primeros testigos estaban hipnotizados o que sufrían de alucinaciones autoimpuestas, pero sería imposible que al mismo tiempo hipnotizaran o sufrieran alucinaciones 500 personas. En cambio, en los primeros cristianos prueba que el resucitó de los muertos. Cuando usted se detiene a pensar que Pedro y los otros apóstoles no esperaban la resurrección, el cambio asombroso en sus vidas prueba que deben haber encontrado a Cristo. Pedro fue un cobarde un día y un predicador poderoso unas pocas semanas más tarde. La conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, prueba que Cristo está vivo. Ninguna idea ilusoria o mito podía cambiar a este dedicado rabino judío y convertirlo en un fervoroso predicador cristiano. La existencia del Nuevo Testamento, la continuación de la Iglesia y la significación del día del Señor son pruebas de que Cristo está vivo. Por supuesto, la mejor prueba es la conversión del pecador. Pablo se había convertido en creyente cuando era un ferviente enemigo de los discípulos y de Cristo. Eso es prueba de que él tuvo una experiencia personal con Jesucristo. La cual ratificó su fe. Me preguntan cómo sé que Él vive. Vive en mi corazón. Es lo que dice un himno. La Gran Comisión, capítulo 28, versículo 16 al 20. Ha notado las escenas de los montes en Mateo. Tenemos el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7. El Monte de la Transfiguración, capítulo 17. La profecía en el Monte de los Olivos, capítulo 24 y 25. La crucifixión en el monte Gólgota y ahora la reunión final con los discípulos en un monte de Galilea. Nótese los universales en este pasaje. Toda potestad, versículo 18, autoridad. Este no era ya más el humilde campesino de Galilea, sino el poderoso Hijo de Dios. En su muerte y resurrección conquistó a Satanás, el pecado y la muerte. Dios le dio toda autoridad en sus manos. En Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10, Satanás llevó a Cristo a una montaña y le ofreció todos los reinos del mundo. Ahora, aquí, en el monte de Galilea, Cristo proclamó que ahora tenía toda autoridad y que
Satanás había sido derrotado. Todas las naciones, versículo 19. Hacer discípulos significa discipular. Esta es una comisión a llevar el Evangelio y a todas las naciones, y es un cambio definido de Deuteronomio capítulo 10, versículos 5 al 6, donde la comisión se limitó a los judíos solamente. La evangelización solo no es toda la comisión. Después que las personas se ganan, deben bautizarse, lo cual sugiere el compromiso de una iglesia local. También se les debe enseñar, lo cual sugiere la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Por favor, tenga presente que nuestra comisión no es simplemente ganar almas, es hacer discípulos, lo cual incluye generarlos, traerlos dentro del compañerismo cristiano y edificarlos en la fe. En tanto que agradecemos a Dios por cada ministerio cristiano que es fiel al Señor y su palabra. Cualquier cosa que se haga debe estar ligada a la iglesia local. Todas las cosas del siglo XX un discípulo es un aprendiz. Debe enseñársele todas las cosas que os he mandado. Esto implica toda la palabra de Dios completa, la Biblia. El hombre debe vivir de toda la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Toda la escritura es útil. Nos da enseñanza. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. La iglesia que nos enseña a las personas todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27, no está obedeciendo la gran comisión. Todos los días, versículo 20. Qué tremenda seguridad de la salvación. Yo estoy con vosotros todos los días. Por eso que creemos que la salvación no se puede perder. No es una persona humana lo que promete esto. Es Dios encarnado el que lo promete. En Mateo capítulo 1, versículo 23, se le llama Emmanuel, Dios con nosotros, y él reafirma ese nombre. Él está y estará con nosotros por medio de su Espíritu Santo, en su palabra, por su cuidado, provisión, con su divina esencia. Porque somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, y Dios no nos desamparará. Por eso Jesucristo promete estar siempre con nosotros. Esta es la promesa que llevan los predicadores en el corazón. Y que ha estimulado y capacitado
a los mensajeros de Cristo a través de los años. Mateo termina su evangelio con una responsabilidad de parte del cristiano: llevar el evangelio a todas las personas. No todos serán salvos, pero todos merecen la oportunidad de oír el evangelio de la salvación en Jesucristo. Amén.